darte las gracias de nuevo por la salud, por el transporte, por la provisión, por tantas cosas que tú preparaste para que nos reuniéramos acá para examinar juntos tu palabra. No somos dignos, Señor, de este privilegio, pero confiamos en tu fidelidad por nosotros, declarado desde las primeras páginas de la Biblia y revelada hasta las últimas. Y pedimos, Padre, que utilices este tiempo que tú has preparado para nosotros, para llenarnos en tu Espíritu Santo, tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de entendimiento, para que entendamos mejor las Sagradas Escrituras, para que nos conformes aún más a la imagen de tu Hijo Jesús, para que seas glorificado abundantemente en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único y suficiente y maravilloso Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, estamos en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Éxodo 20, 13, donde continuamos nuestro estudio versículo por versículo de los 10 mandamientos. Estamos ahora en Éxodo capítulo 20, versículo 13, en que hay solo 2 palabras: no matarás. Como vimos hace 8 días, cuando definimos lo que quiere decir este mandamiento. Claro, es una prohibición que una persona de su propia autoridad por sí solo quite la vida a otra persona de forma rápida y violenta, si ha intentado hacerlo o si fue por accidente. Es prohibido matar a otra persona. Pues lo investigamos en mucho detalle hace 8 días, pero lo que encontramos es que este mandamiento es mucho más que una prohibición de una acción. También revela toda una forma de pensar, toda una teología, toda una ética de que nosotros los seres humanos somos formados a la imagen de Dios. Y hay que respetar esto. Que lo que sea nuestro lugar de origen, nuestra raza, la lengua que hablamos, nuestra cultura, nuestra edad, nuestra educación formal o informal, lo que sea las discapacidades que sufrimos o no sufrimos, somos formados a la imagen de Dios para representarlo aquí en esta tierra y también para someternos a Dios, para obedecerle. Y queremos entonces este domingo, el día de hoy, desarrollar más nuestra investigación de este mandamiento, que a primera vista es simplemente una prohibición: no matarás. Pero como vamos a ver, especialmente en las enseñanzas del Señor Cristo Jesús, quiere decir mucho más. Y por eso vamos a primero ver 2 homicidios en el Antiguo Testamento. Después de ver estos 2 homicidios, vamos a ver una reacción a estos homicidios. Y luego vamos a ver lo que dice el Señor Cristo Jesús sobre estos 2 homicidios. Entonces, 2 homicidios, una reacción, luego la enseñanza del Señor Cristo Jesús sobre los 2 homicidios. Entonces, acompáñenme a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, donde ocurre el primer homicidio en la historia de los seres humanos. Ya pueden decirme, pues, quién fue el que murió en este evento, en Génesis 4. ¿Quién murió? Abel, correcto. Sí, Caín fue el asesino, asesinó a su hermano. Ahora, no vamos a ver esta vez todos los detalles de este evento, pero queremos ver la reacción de la conversación entre Caín
y Dios después de esto. Entonces, empecemos en Génesis 4, versículo 9. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, una mentira. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Escuchen la rebelión, el rechazo completo contra Dios por lo que él había hecho. Y Dios responde. Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y como vimos en nuestro estudio versículo por versículo del libro de Génesis hace años, cuando Dios hace preguntas acá en Génesis 3 y 4, no es para información. No es que Dios no sabe lo que hizo Caín. No es que Dios quiere que le informe lo que pasó, sino que es una pregunta como un juez que quiere que el culpable se dé cuenta de su culpabilidad. Entonces, al responder a la rebelión de Caín, le hace esta pregunta, ¿qué has hecho? Para que Caín medite en lo que ha hecho, para que se dé cuenta, para que responda, para que confiese sus pecados, este pecado en particular, para que se dé cuenta ante el juez, que rinda cuentas de lo que ha hecho, para posiblemente encontrar misericordia o perdón. Adán respondió mal en Génesis 3. Caín responde peor en Génesis 4. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es algo que vimos hace 8 días en que hay que resolver la situación del homicidio. Esta sangre derramada clama, reclama. Hay que responder en justicia de alguna forma. Y Dios lo subraya allí, aunque Caín no quiere escuchar esta voz, aunque prefiere echar la culpa a Dios por haber ocurrido tal cosa. En cambio, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Clama pidiendo justicia. Ahora pues, maldito seas, y en versículo 11, como vimos en la escuela dominical hace 8 días, si recuerdan, ¿qué hay diferente en esta maldición? Ahora pues, maldito seas tú. Esta fue una maldición a Caín en particular. Cuando Dios dijo la maldición en el capítulo anterior por el pecado de Adán y Eva, no maldijo a Adán, maldijo la tierra. No maldijo a Eva, pues maldijo la serpiente. Entonces Adán y Eva, aunque eran culpables, aunque habían pecado, aunque sufrieron por estas maldiciones, ellos mismos no fueron malditos por Dios, pero Caín sí. Maldito seas tú, dice. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, Adán pues iba a pasar por la experiencia de la maldición de la tierra, en que iba a sembrar, pero la tierra no iba a producir a cantidades como antes en el huerto de Edén. Pero para Caín, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. No va a encontrar ningún lugar donde se puede radicar, donde se puede establecerse, donde puede proveer por una familia. La tierra misma le iba a rechazar porque tomó la sangre del cuerpo de su hermano
a quien Caín había asesinado. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, no confesó su pecado, no se arrepintió, se quejó del castigo. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas, interesante, como culpa a Dios, me echas, es tu culpa, Dios, que tengo que sufrir este castigo, tú me echas. Esta rebelión está en todo lo que dice, está corrompido el corazón de Caín, aun hablando a Dios. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Ahora recuerden que hace 8 días hablamos de la necesidad de que hubiera un juicio contra el homicida, ¿verdad? Y que Dios en la ley proveyó 3 ciudades, luego 6 ciudades de refugio para el homicida, si resulta que el homicidio fue por accidente. Y hablamos también de otro señor, otro que lo iba a buscar. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué título tenía este señor que iba a buscar al homicida? Recuerden. ¿Cómo? El vengador de sangre. Exactamente. Hasta en este entonces, Caín reconoce la justicia de que un vengador de sangre lo buscara. Y en la ley, ¿quién era este vengador de sangre? Típicamente era un hermano, un familiar cercano. Y en esta época, en Génesis 4, ¿quiénes son los vengadores de sangre para un homicida? Su padre y su madre. Recuerden que hay un detalle bien importante. Saben que Caín y Abel no eran los únicos hijos de Adán y Eva en esa época, ¿verdad? Según Génesis capítulo 5, pues tuvieron muchos hijos e hijas también. Dios simplemente nos cuenta la historia de 2 de los muchos hijos de Adán y Eva. ¿Quiénes son los vengadores de sangre entonces? Todos sus hermanos, cualquier ser humano, porque son de la familia, de la misma familia, son de la misma generación o la generación que sigue. Todos los seres humanos son hermanos en este entonces. Si él se topa con cualquier persona, esta persona tiene derecho, según la justicia, según Dios, de quitarle la vida. Y por eso se queja Caín. Si se topa con otro ser humano, quien sea, esta persona tiene derecho a quitarle la vida por lo que ha hecho. Por eso dice, sucederá que cualquiera que me haya, me matará. Versículo 15, respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mata a Caín, 7 veces será castigado. ¿Qué acaba de hacer Dios? Extendió misericordia a un rebelde. ¿Qué merece Caín? Merece que su sangre sea derramada. Dios lo puede haber eliminado ahí mismo en toda justicia. ¿Qué le motiva a Caín en su queja? El echar la culpa a Dios, simplemente se está quejando del castigo que tiene que sufrir. Y Dios de todas maneras le extiende misericordia para decir, Caín, nadie te puede matar. Y si te mata, 7 veces peor le va a caer a esta persona. Caín no merece esto.
Pero así es la misericordia de Dios. No la merecemos. Amén. Él nos extiende la misericordia por gracia. Nosotros merecíamos que Cristo Jesús tomara en sí mismo nuestros pecados para morir en la cruz en nuestro lugar. ¿Nosotros merecíamos esto? Nunca, jamás. Sino es por la gracia de Dios, la misericordia de Dios que se extendió a nosotros sin merecerlo. Y esta misericordia hasta se manifestó a un rebelde tan endurecido como Caín. Pues aquí tenemos pues el primer homicidio en la Biblia. Ahora vamos a ver otro homicidio para ver una semejanza entre los dos y vamos a Segunda Crónicas. Entonces de Génesis, por favor, sigan adelante a Segunda Crónicas. Segunda Crónicas, capítulo 24. Segunda Crónicas 24. Vamos a Segunda Crónicas 24, versículo 15. Segunda Crónicas 24, 15. Segunda Crónicas 24, 15 dice, mas Joiada envejeció. ¿Quién es Joiada? Joiada fue el sumo sacerdote ya mucho después de Caín y Abel. Ya mucho después de Abraham, Isaac y Jacob, mucho después de Moisés en el libro de Éxodo, que estamos estudiando versículo por versículo, mucho después de la entrada en la tierra prometida, mucho después del rey David y Salomón y de otros muchos reyes. Estamos hablando del tiempo antes del exilio a Babilonia. Y en el reino de Judá había un rey llamado Joás. Y estaba este rey bajo la dirección de este Joiada. Joiada era un sumo sacerdote muy sabio, entregado a la ley de Dios, y como que instruyó a este rey joven, Joás, para que llegara a ser un rey justo, un rey de acuerdo con la ley de Dios. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Impresionante. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Este Joiada no era rey, era sumo sacerdote, pero no era rey. Pero el pueblo lo estimaba tanto que dijeron que lo vamos a enterrar en un lugar especial para que recordemos siempre la santidad de este Señor. Entonces lo sepultaron con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá, ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó. Entonces Joiada, este sumo sacerdote que había educado y guiado al rey, falleció y llegaron otros señores, otros príncipes del pueblo. No nos describen en este versículo cómo son ellos, pero parecen tener una entrevista con el rey y dicen que se van a someter a él y el rey está agradecido, pero fíjense del acuerdo que han hecho entre ellos. Versículo 18, se desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Entonces estos príncipes de Judá entrevistaron al rey y dijeron, rey, queremos apoyarte ahora que el sumo sacerdote ha muerto, pero sabes, estas cosas de que enseñaba este viejo ya no son para el día de hoy. Necesitamos unas nuevas perspectivas, en cuanto a la religión, en cuanto a la adoración. Tenemos que ver las cosas de una manera diferente. Y Joiada ya no estuvo para
dirigir correctamente al rey y enseñarles. Y estos príncipes, eran personas de autoridad, tenían gente que los seguía, tenían dinero. Entonces dijeron, sí, te vamos a apoyar, rey, pero tú tienes que seguir nuestra instrucción ahora. Y el rey dijo que sí. Desampararon la casa de Dios, abandonaron la religión que Joiada, el sumo sacerdote, les había enseñado. Desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, sirvieron a los símbolos de Acera, una diosa pagana. Sirvieron a los símbolos de Acera y a las imágenes esculpidas, directamente en contra de los mandamientos de Dios. No harás imagen. Pues empezaron a adorar imágenes. Entonces la ira de Dios, porque aunque los príncipes eran muchos, aunque los príncipes sean de mucho poder económico, ¿quién dirige a todo el pueblo de Israel? ¿Quién tiene autoridad sobre todos? Pues Jehová Dios, claro. Entonces, pues como no habían obedecido a Jehová Dios, ahora la ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Versículo 19, les envió profetas para que volvieran a Jehová, los cuales les amonestaron. Es decir, Joiada ya falleció, pero había otros que se levantaron de acuerdo con la palabra que enseñaba Joiada para predicar y llamar al pueblo al arrepentimiento, de acordarles, no harás imágenes, pues dijo Dios, y de seguir enseñándoles. Les envió profetas para que volvieran a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Dijeron, ¿por qué queremos escuchar de nuevo esta cantaleta de siempre? Qué aburrido. Queremos buscar algo nuevo, un mensaje fresco. Entonces, el Espíritu de Dios, fíjense en la paciencia y la misericordia de Dios. El pueblo ya le ha dicho no, rotundamente, pero de todas formas envía su Espíritu Santo para que dé su mensaje a este pueblo de corazón endurecido. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Bueno, hay más de 20, si no me equivoco, 20 Zacarías en el Antiguo Testamento. ¿Cuál será? El hijo del sacerdote Joiada. Este sumo sacerdote tuvo un hijo llamado Zacarías. El Espíritu de Dios lo llenó y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo. ¿Se han preguntado alguna vez por qué los púlpitos están a un nivel más alto que el resto de la congregación? Es precisamente por detalles como estos en la Biblia. No es que yo soy alguien, sino que la palabra de Dios está encima de todas nuestras opiniones y perspectivas, y por eso pues ponemos un púlpito un poco más arriba que el nivel de toda la congregación. Igual hizo Dios en este caso. Llegó Zacarías puesto en pie en un espacio arriba de todos los demás para anunciar la palabra del Espíritu de Dios. Puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Jehová? No les vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los abandonará. Ustedes se abandonan a Dios, Dios los va a abandonar a ustedes. Pues es un mensaje muy simple, ¿verdad? De un versículo. Pero ellos, hablando de los príncipes, el pueblo, ellos hicieron conspiración contra él. Y por mandato del rey, imaginen, lo apedrearon hasta matarlo
en el patio de la casa de Jehová, ahí mismo en la casa de Jehová, lo apedrearon y lo mataron simplemente por predicar la palabra de Dios. Note bien el versículo que sigue. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías. Fíjense en cómo pues respondió a la misericordia de Joiada, el sumo sacerdote que le enseñó la palabra con tanto amor por tanto tiempo, pues mató a su hijo. Que sería como alguien más. Un pecado tan atrevido y rebelde como esto, un pecado como otra persona a quien vimos hace unos 20 minutos en el libro de Génesis. ¿Cómo se llamaba este homicida? Caín, correcto. Es una clase parecida de rechazo de Dios, de pecado vergonzoso. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Dijo entonces Zacarías, al punto de fallecer, dijo que Jehová mire lo que acaban de hacer y que Jehová lo demande. Y luego muere. ¿Recuerdan la voz de la sangre de Abel que clamó a Dios pidiendo justicia? Aquí hay la sangre de otro pidiendo justicia también, de Zacarías, el hijo del sumo sacerdote, que pide justicia también. Ahora, tenemos este caso del Antiguo Testamento, 2 homicidios, Caín que mató a Abel y el pueblo que mató a Zacarías, el hijo del sumo sacerdote Joiada. ¿Cómo debe responder el pueblo de Dios a estos 2 homicidios? Pues hay una respuesta, un ejemplo, varias generaciones después. Recuerden que el pueblo de Dios no va a morar siempre en Jerusalén. Son exiliados por su pecado, por pecados como por su idolatría y tantas cosas más. Y luego hay un grupo que nacieron en el exilio, pero decidieron volver a su país de origen. Querían volver a restablecer a Jerusalén. Y entre ellos se encontraba un señor llamado Nehemías, que ayudó en levantar los muros alrededor de la ciudad, de lo que iba a volver a ser la ciudad de Jerusalén. Y vamos a ver lo que ora Nehemías sobre casos semejantes. Vamos a Nehemías capítulo 9. Libro de Nehemías, poco después de 2 Corintios. Aquí es la oración que hacen con Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 23. Que es una oración de confesión de pecados. Es decir, este grupo que quiere volver a restablecer Jerusalén, no simplemente tuvieron la actitud, mire, vamos a llegar y vamos a levantar los muros de Jerusalén de nuevo. Amén, hermanos, y todos dijeron, amén. Sino que se dieron cuenta, hay una razón por la cual no estamos en la tierra prometida, Jerusalén está en ruinas, es por el pecado nuestro. Y alguien dirá, pero Nehemías no pecó. No, el pecado de nuestros padres. Y estamos sufriendo las consecuencias de los pecados de nuestros padres. Entonces, si llegamos y decimos, ánimo todos, vamos a levantar los muros de Jerusalén, ¿se van a levantar? No.
porque hay el pecado que está entre nosotros y Dios. Y tenemos entonces que confesar nuestros pecados y arrepentirnos y buscar la misericordia de Dios para que Él levante este proyecto de poner los muros alrededor de la ciudad de Jerusalén. Nosotros somos incapaces para cumplir una obra tan grande, pero Dios lo puede hacer. Pero hay una razón por la cual Jerusalén está en las ruinas. Confesemos nuestros pecados a Dios para que Él nos perdone y nos extiende la misericordia para reedificar esta ciudad. ¿Entienden cómo va el proyecto? Entonces estamos en medio de esta oración de confesión en Nehemías capítulo 9, versículo 23, y leemos lo siguiente. Orando a Dios, dicen, multiplicaste sus hijos. Claro, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, luego sus descendientes, y cuando entran en la tierra prometida, que encontraron que Dios multiplicó el número de los israelitas. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron, poseyeron la tierra. Humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hicieran de ellos como quisieran. Entonces, ¿qué libro de la Biblia habla de la entrada de los hijos de Israel a la tierra prometida, en que Dios les dio victoria sobre los cananeos y entraron a poseer sus ciudades? ¿Qué libro del Antiguo Testamento cuenta esta historia en gran detalle? El libro de Josué. Correcto, el libro de Josué. Porque en Éxodo llegan a entrar a la tierra prometida. No, todavía tienen que esperar. Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Entran en Deuteronomio? No, todavía no. Moisés muere ahí, están a punto de entrar, pero hay una pausa para llegar a Josué. Y luego en el libro de Josué es cuando entran. Entonces, Nehemías está recontando la historia de las Sagradas Escrituras del pueblo de Dios. Y llega ahora a Josué para decirnos, nos diste victoria a nuestros antepasados, porque estamos hablando de siglos después. Los hijos vinieron y poseyeron la tierra, versículo 24, humillaste delante de ellos a los moradores del país y los cananeos, los cuales entregaste en su mano a sus reyes, a los pueblos de la tierra, para que hicieran de ellos como quisieran. Tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil. Heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, se deleitaron en tu gran bondad. ¿Cómo deben responder los israelitas a esta bendición? Imaginen, no tuvieron que levantar la casa, plantar los olivares, y todo estaba ya preparado para ellos. Simplemente entraron y tomaron posesión. ¿Cómo deben responder? Decir aleluya, con gozo, gozosos por esto. Pero ¿qué hacen según el versículo que sigue? Pero te provocaron a ira. Se rebelaron contra ti. Especialmente cuando el Antiguo Testamento dice te provocaron a ira o provocar a Dios a ira. ¿A qué pecado se refiere típicamente? La idolatría, exactamente. Una forma de decir cometieron idolatría es provocaron a Dios a ira.
porque se repite el nombre de este pecado tantas veces que lo describen de varias maneras, incluso el provocar a ir a Dios. Entonces está aquí confesando los pecados de Nehemías y su generación. No, de sus antepasados. Están confesando, reconocen una conexión en el sentido de que no es que ellos cometieron estos pecados, pero que ellos ahora son los afectados por los pecados que sus antepasados cometieron. Te provocaron a ira, se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas y ¿qué más hicieron en el versículo 26? Mataron a tus profetas. No matarás. Imagine el matar a alguien que llegue con la palabra de Dios, como en el caso de Joaida, del hijo de Joaida, que llegue con la palabra de Dios y uno para callarlo, lo mata. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Entonces, ¿qué hizo Dios? Versículo 27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvaron de mano de sus enemigos. ¿Qué libro de la Biblia habla de este ciclo en declive del pueblo de Dios, de que se alejan de Dios, son oprimidos por sus enemigos, claman a Dios, entonces vuelven a Dios, Dios les envía no digo el título oficial, de juez, ya sabrá cuál libro es, ¿verdad? Sí, el libro de Jueces. El libro de Jueces habla de este ciclo del pueblo de Dios, de pecado a sufrimiento, al arrepentimiento, y otra vez reciben la paz de Dios. Aquí pues están hablando, claro, de la historia de Israel, el pecado de Israel, y entre los otros pecados mataron a los profetas. Entonces, a ver qué hemos repasado. Pues es bastante, ¿verdad? Vimos un homicidio, Caín y Abel, un segundo homicidio de Zacarías, el hijo del sumo sacerdote, y luego tenemos de Nehemías, aún generaciones después, que confiesa los pecados de sus antepasados, por el cual sufrieron el exilio. ¿Y qué tienen que ver todas estas cosas? Pues nos preparan para escuchar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 23. Porque en Mateo 23 Jesús va a hacer referencia a todas estas cosas. Vamos a escucharlo en Mateo 23. Mateo 23, versículo 29. Mateo 23, 29. Desde Nehemías han pasado siglos, unos más de 4 siglos. Y ahora Jesús está en el templo en Jerusalén. Jerusalén sí ha sido reedificada. El templo ha sido levantado de nuevo. Es un templo enorme, es una de las maravillas de todo el mundo. Y Jesús, el Hijo de Dios, está en el templo hablando como profeta y acusando en particular un grupo del pueblo de Dios de haber abandonado a Dios. ¿Quiénes hay en este grupo? Son los fariseos y los escribas. Y para un judío en esta época, los fariseos y los escribas son los más santos entre todos. Son los más santos en apariencia. Pero ¿qué han hecho en su corazón? Han rechazado a Cristo Jesús como el Mesías, como el ungido por Dios.
Y en capítulo 23 de Mateo da una profecía, sí lo podemos llamar profecía en cuanto a no solo hablar del futuro, sino de acusar al pueblo, de redarguir al pueblo por sus pecados. Mateo 23, versículo 29. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Entonces, ¿a qué hacen los escribas y los fariseos? Edifican los sepulcros de los profetas. Y recuerden que el hijo de Joaida, Zacarías, murió, fue profeta. Posiblemente él tenía ahí su monumento, comentándoles a todos que aquí están los huesos de un varón de Dios que predicó la palabra hace siglos y que fue asesinado en la casa de Dios. Puede tener algo así, una plaqueta así que anuncia a todos lo que es. Entonces los fariseos y los escribas edifican los sepulcros de los profetas, adornan los monumentos de los justos. Ahora, ¿hay algo malo en esto? No. En unos días acá en Estados Unidos estamos por celebrar el 4 de julio, en que va a haber algo parecido en algunas comunidades. Entonces van a visitar los cementerios y donde están enterrados los soldados que han derramado su sangre para la libertad en este país, y van a colocar flores o poner otros recuerdos ahí. Y no hay nada malo en esto. Es algo que se hace en casi todas las culturas y sociedades, ¿verdad? Ahora, ¿qué malo hay en esto? Pues vamos a ver, versículo 30. Y dicen, mientras están edificando los sepulcros y adornan los monumentos, dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, recuerden esta descripción. Si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Entonces, ¿qué dicen los fariseos y los escribas en cuanto a estos profetas muertos? Si nosotros hubiéramos vivido en el día de nuestros padres, nosotros jamás habríamos sido cómplices en su muerte. Muy noble el pensamiento, ¿verdad? Pero fíjense cómo Jesús entiende estas palabras. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Qué dijeron? Nuestros padres mataron a los profetas, nosotros no hubiéramos sido culpables. Y Jesús dice, sí, tu propia boca lo confiesa. Ustedes son hijos de tus padres que mataron a los profetas. Nehemías también utilizó la palabra padres en confesión de los pecados. ¿Los fariseos y los escribas están confesando pecados acá? No. Están haciendo resaltar su propia justicia. O sea, adornan las tumbas de los profetas para que ellos mismos reciban la gloria. Nosotros no somos como los que mataron a estos profetas. Nosotros somos hijos de los que los mataron, pero Jesús dice, ¿ya ves? ¿Ves? Sí, ustedes son hijos de los que mataron a los profetas. ¿Y cómo saben esto? Simplemente están adornando tumbas, ¿verdad? Pues primero dice Jesús, versículo 32, ustedes también llenen la medida de sus padres. Sus padres
fueron castigados, fueron juzgados, fueron exiliados por haber matado a los padres. Prepárense para lo mismo, dice Jesús a los fariseos y los escribas. Ahora, ¿por qué? ¿Qué habían hecho? Mire lo que dice en el versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Y si conocemos bien el Evangelio de Mateo, reconoceremos que otra persona dijo esto a los fariseos y los escribas en el principio de Mateo. ¿Quién dijo? Juan el Bautista, exactamente. Juan el Bautista había llamado a los fariseos y los escribas serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán la condenación del infierno? Jesús está repitiendo las palabras de Juan el Bautista con intención. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Fue decapitado. Fue arrestado, encarcelado y luego decapitado. Pero no por los fariseos y escribas, ¿verdad? Fue por el rey Herodes. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hicieron a favor de Juan el Bautista? Nada. Imagínense, ellos se imaginan si nosotros estuviéramos en la época de nuestros padres, no habríamos sido cómplices en la muerte de estos profetas, pero ellos tuvieron un profeta entre ellos, no solo cualquier profeta, según Jesús, el mejor que había nacido de mujer. ¿Y qué hicieron para proteger a Juan el Bautista? Ni creyeron su mensaje. Entonces Jesús está repitiendo un versículo conocido de la predicación de Juan el Bautista para que los fariseos y escribas vieran su hipocresía. Dicen que si nosotros viviéramos en este tiempo, y Jesús les está diciendo, ¿y qué tal del momento de hoy? ¿Qué hacen con la palabra de Dios? ¿La menosprecian? ¿No la creen? ¿Cómo piensan fingir ante el pueblo al adornar los monumentos de los profetas muertos que ustedes no habrían sido cómplices en las muertes de ellos? Es una reprensión severa lo que hace Jesús, pero no termina Jesús allá. Sigamos leyendo. Versículo 34, por tanto, he aquí, y lo que dice en las próximas palabras es impresionante. Tal vez si fuera un profeta típico, Jesús habría dicho, por tanto, Dios les está enviando profetas y sabios, pero ¿qué dice en versículo 34? Por tanto, he aquí, yo les envío. ¿Quién tiene autoridad para ponerse de pie en el templo y decir, yo les envío profetas y escribas y sabios? Solo Dios. Y así es nuestro Señor Cristo Jesús. Es 100% ser humano y 100% divino también. 100% Dios. Por tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, a otros azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad. Dice que Él, Jesús, va a mandar, va a enviar a este pueblo sabios, profetas y otros, y que ellos lo van a rechazar y van a derramar la sangre de estos justos también. Todo el contrario de adornar los monumentos a los profetas, ellos van a rechazar una y otra vez el mensaje que Jesús les envía del reino de Dios. Versículo 35, para que venga sobre ustedes
toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, en referencia a un abuelo o bisabuelo, a quien mataron entre el templo y el altar. Fíjense, fue en la época del rey Joás, unos tal vez 6, 7 siglos antes que mataron a este profeta. Pero ¿qué dice Jesús? Que a quien ustedes, fariseos y escribas, mataron entre el templo y el altar. Y uno diría, un momento, ellos ni habían nacido todavía, pero por su actitud presente contra la palabra del Señor Cristo Jesús, eran iguales de participantes, aún peores, que los que mataron a estos profetas como Zacarías. Desde Abel, desde el primer homicidio hasta ahora, los judíos organizan las Sagradas Escrituras de una forma diferente que la nuestra. Ellos empiezan con Génesis como nosotros, pero para ellos el último libro de las Sagradas Escrituras, aunque tenemos iguales todos los libros del Antiguo Testamento, solamente para los judíos están en una orden diferente. El último libro de las Sagradas Escrituras para los judíos es Segunda Crónicas. Entonces, uno leyendo desde Génesis todo el Antiguo Testamento, que para un judío termina con donde está colocado 2 Corintios, el último homicidio es el homicidio de que leímos, de Zacarías en el templo, y en los dos, la sangre de Abel clama a Dios pidiendo la justicia. La sangre de Zacarías clama a Dios pidiendo la justicia. ¿Cómo van a encontrar la vindicación? Pues en esta generación, dice Jesús, va a caer sobre ustedes, fariseos y escribas, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y sí, el Señor Cristo Jesús va a ser crucificado. Después de esto va a resucitar de entre los muertos, va a ascender al Padre, va a reinar a la diestra del Padre y va a enviar apóstoles y sabios y otros a esta generación para que reciban por fe a Cristo Jesús. Y algunos se convierten, muchos se convierten según el libro de Hechos, pero no todos. Y eventualmente, ¿qué pasa a esta generación y este lindo templo en Jerusalén, donde Jesús está predicando y reprendiendo a los fariseos y los escribas? ¿Qué pasa con este lindo templo? Fue destruido en esta generación. En el año 70, unos 30, casi 40 años después de la muerte y la resurrección del Señor Cristo Jesús, todo fue destruido. A tal punto, si usted quiere visitar el templo hoy en Jerusalén, ¿qué va a ver? Un lindo edificio con un altar de bronce, el altar de oro y lo demás. No, solamente un muro de represa es lo único que se queda de este maravilloso edificio y nada más. Porque, pues, como dijo Jesús, los cielos y las tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y así se cumplió en esta generación. Entonces, pues vimos este primer homicidio de Abel, de Caín contra Abel, luego del profeta
Joaida, de Zacarías, el hijo de Joaida. Luego la confesión de los pecados y los fariseos y los escribas que no confiesan los pecados, pero se creen muy justos. Y Jesús les enseña, mira los corazones. Es solo un mandamiento muy breve, no matarás. Y según dicen, nosotros no seríamos cómplices en la muerte de estos profetas asesinados. Pero Jesús les llega al corazón de ellos para decir, pero rechazan mi mensaje. ¿Cómo creen que ustedes son justos si rechazan al único Hijo de Dios y su Evangelio? Y esta es la aplicación para el día de hoy. Podemos preguntarle a una persona, ¿para dónde vas a pasar la eternidad después de su muerte? ¿Vas a estar con Dios? Oh, claro que sí, puede decir alguien. ¿Y por qué crees que sí? ¿Cuál es una de las primeras respuestas que sale de la boca de alguien así? No he matado a nadie. Soy buena persona. No he matado a nadie, igual como los fariseos y los escribas. Y lo que Jesús hace es que les revela el corazón para llegar al punto principal. ¿Qué hacen con mi mensaje? ¿Qué hacen con el Evangelio del Señor Cristo Jesús? Que Dios envió a su Hijo unigénito, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y por eso fue a la cruz para tomar todos nuestros pecados y rebeliones y morir en nuestro lugar en la cruz. Él recibió la ira justa de Dios contra nosotros por nuestros pecados. Él la tomó en sí y murió en nuestro lugar y resucitó de los muertos al tercer día y ahora reina en lo alto a la diestra de Dios. Por eso hay el mensaje de arrepentirnos de nuestros pecados, para confiar únicamente en el Señor Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué hacemos con este mensaje? Si lo creemos, pues sí, somos discípulos del Señor Cristo Jesús. Si lo rechazamos para decir, estoy bien con Dios en mi propia justicia, lo que revela Jesús es que en realidad somos engañados. No tenemos nuestra propia justicia. Nuestra justicia no vale nada en comparación con la justicia del Señor Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por unir todas estas historias, aunque parecen historias lejanas y sin conexión, que sí, todos glorifican a tu Hijo Jesús, el único justo, el único que murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias por decirnos claramente que no nos engañemos a confiar en nuestra propia justicia, sino que confiemos en la justicia de tu Hijo Jesús, el que nos redimió de nuestros pecados en la cruz, y que confiemos en Él, que descansemos seguros en Él, que nos arrepintamos de nuestras rebeliones para obedecerle a Él. Y la gloria y la honra sea a nuestro Señor Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Hermanos, gracias por su paciencia. He pasado el tiempo de la escuela dominical y como les explico, esta no fue nuestra escuela dominical típica. Normalmente tenemos una lista de preguntas, ustedes contestan las preguntas durante la semana, las repasamos entonces durante estas 50 minutos u hora. Ahora que vamos a continuar versículo por versículo en Éxodo otra vez, volveremos al horario normal con Éxodo 20, versículo 14 en 8 días para la escuela dominical.
Gracias por su paciencia. Tomen unos 5 minutos de descanso. Les pido perdón por la largura de la instrucción y en 5 minutos volvemos acá al culto. Gracias de nuevo.